Hoy me toca uno de esos proyectos clásicos de maestro, estucar un muro de ladrillo. Es un muro desgastado con terminaciones imperfectas y mucha exposición al sol. Mejor, míralo usted mismo. Como tiene partes de cemento, de ladrillo y una columna entre medio, al estucarlo se logrará una superficie homogénea que se puede pintar para mejorar su apariencia y resistencia. El primer paso que hice antes de venir a la tienda fue medir la superficie a estucar. Considere que cada saco cubre 0,7 metros cuadrados con un espesor de estuco de 2 centímetros. Me llevo entonces los sacos de estuco preparados, pintura hidrorrepelente color y todo lo que necesito para el trabajo. Y nos vamos a la obra. El segundo paso es limpiar el muro. Al ser un muro con algunos años, acumula mucho polvo, además de otros elementos que pueden entorpecer la adherencia del estuco. Al terminar la limpieza y antes de aplicar el puente adherente para que el estuco tenga una buena adherencia a la superficie, retiro todo el exceso de concreto que hay en el muro. Listo el puente adherente, ahora voy a medir niveles para verificar que el muro esté aplomado. El aplomado se puede ir comprobando con una regla con nivel. Entonces, con clavos y lienza se marca el grosor que debe tener el estucado, que en un muro con imperfecciones como este debe ser de 2 centímetros. Si encontró algún relieve en zonas del muro, con la lienza las puede corregir, levantar donde falte y acortar donde sobre. Entonces, con los niveles marcados, retiro las lienzas y hago las fajas o maestras. Las fajas son columnas de estuco, que en este caso van separadas 1,5 metros aproximadamente. Estas nos servirán de guía para nivelar con regleta el estuco en todo el muro. La idea es que esta distancia sea considerablemente menor que el largo de la regleta para poder apoyarme entre las fajas. Y para hacer las fajas se debe preparar el estuco. A esta mezcla le añadiré puente adherente para lograr un mejor agarre al muro. En este caso, por espacio, haré la mezcla en una carretilla. Y agrego el agua que ya le añadí al puente adherente para un mejor agarre. Con las fajas listas, retiro los clavos guía, esperamos 1 hora y estucamos. Ahora sí voy con el chicoteo, que es rellenar todos los espacios que hay entre faja y faja. Y vamos a usar la misma mezcla de estuco que estábamos usando para las fajas. Y se va rellenando el espacio desde abajo hacia arriba. Cada ciertos tramos se debe cortar o nivelar el estuco con la regleta de aluminio. Este tramo yo recomiendo que sea cada 70 centímetros aproximadamente para que el estuco aún esté húmedo, o si no, la nivelación no quedará bien hecha. La nivelación se debe hacer apoyando los dos lados de la regleta en las fajas. Así nos aseguramos de tener el mismo nivel en toda la superficie. Como ven, terminé el chicoteo y quedaron varias imperfecciones en la aplicación. Estas se deben tapar con un estuco con más agua que el original. Si se fija, en este punto hemos seguido aplicando carga. No pretenda que quede liso de una vez. Usted siga avanzando mientras eso seca un poco. Si le echa mucha carga, se le va a caer. Aquí ya se acaba el chicoteo, pero todavía quedan algunas imperfecciones y esas las vamos a tapar con la misma mezcla con platacho y plana de esta forma. En este paso, la consistencia de la mezcla es la misma que usamos en el último chicoteo. Y con el platacho sacamos el exceso. En este último paso del estucado vamos a tapar estas pequeñas imperfecciones que van quedando. Y para eso vamos a usar una mezcla bien aguada, más conocida como lechada. Es muy importante que en esta operación usted moje el platacho continuamente. Así de liso tiene que quedar. Ahora esperamos 4 o 5 días antes de pintar. Durante ese tiempo lo mojaremos 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y por la tarde, para que no se resquebraje. A medida que el muro va secando en forma natural, van brotando sales. Esas sales se eliminan con abundante agua y la ayuda de una escobilla. En el último día, junto con sacar las sales, lave bien el muro y deje secar antes de pintar. Como dijimos, en el 4.º día nos ponemos a pintar. Segunda mano. Mire, maestro, cómo cambió el muro. Partiendo con el nivel y el puente adherente y siguiendo con una aplicación meticulosa del estuco, logró un muro renovado, de mejor presentación y durabilidad. Recuerde que todos los materiales utilizados en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video. Los esperamos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Sodimac, más socios que nunca.